Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Con respecto a la venida del Señor, hay tantas cosas que a veces quizás no nos quedan muy claras o para muchos no están muy claras. Cuando pensamos en el retorno de Cristo, en la segunda venida de Cristo, hay cosas que parecen que se mezclan y por un lado las separamos y por otro lado parece que nos cuesta, digamos, discernir un poco qué es lo que corresponde a una cosa o a la otra. Y me refiero a que la segunda venida de Cristo en realidad se va a manifestar de dos formas. Una de ellas que la llamamos el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. ¿No es así? Y decimos, bueno, Cristo viene pronto y Cristo viene a buscar a su iglesia. Pero también sabemos que Cristo va a venir otra vez a la tierra. En su segunda venida, Cristo también va a venir porque evidentemente esa promesa es la que está realmente pendiente también de cumplirse. Porque si bien el Señor ya vino una vez a la tierra, el Señor ya, digamos, estuvo aquí entre los seres humanos, sin embargo, en su primera venida el Señor vino a instalar su reino en el corazón de las personas. Un reino no territorial, no geográfico, sino espiritual. Piensen ustedes que ese fue el anuncio del Evangelio en principio. He aquí el reino de Dios se ha acercado. Creed, ¿no? Creed en el Evangelio. Y el reino de Dios, por supuesto que vino en la persona de Jesucristo y se instaló en el corazón de aquellos que se acercaron a Él y le dieron lugar en su corazón. Pero el Señor, estando en la tierra y antes de volver a la presencia del Padre, prometió que iba a volver. Prometió que iba a venir otra vez. Quizá cuando recordamos allí en el libro de los Hechos que los discípulos estaban allí hablando con el Señor resucitado y que ya estaba por volver a la presencia del Padre, y dice que a la vista de ellos el Señor fue levantado. Dice que los ángeles que estaban allí les dijeron, varones galileos, ¿por qué miráis? Así como ha sido quitado de vosotros al cielo, así volverá otra vez. Y creo que estamos nosotros conscientes de recibir verdaderamente al Señor, de estar preparados y estar ansiosos en nuestro corazón para que esta promesa pueda cumplirse. Por supuesto que no sabemos, como el Señor mismo le dijo a ellos, no sabemos los tiempos de Dios. No sabemos realmente cuál va a ser el momento y el tiempo cronológicamente hablando, pero sabemos que la promesa de Dios es fiel y es verdadera. Con respecto al arrebatamiento, hay un texto que es muy conocido, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, y un texto que leemos, si lo quieren buscar en la Biblia, vamos a leer algunos textos. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, aquellos que han partido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, como aquellos que no tienen la esperanza y la confianza en la obra del Señor, en lo que el Señor realmente hace. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, a los que partieron siendo creyentes. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice el apóstol Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Él pensaba que a lo mejor iba a quedar hasta que el Señor volviera. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, dice Pablo, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué maravillosa promesa, ¿no es así? Y una promesa maravillosa porque profundiza en las realidades de nuestra vida aquí en la tierra. Cuando hablamos de las realidades, y muchas veces lo decimos, no hay una realidad más genuina que en la vida que la muerte. ¿O no es así? Claro, porque todos los seres humanos mueren. ¿Amén? Es necesario que así sea. Pero aquí hay una palabra de esperanza. Y una palabra de esperanza que en definitiva dice que nosotros no precederemos a los que durmieron. Ellos se levantarán primero y recibirán al Señor, y nosotros luego seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Tenemos esta promesa y tenemos esta seguridad de que realmente el Señor vendrá por nosotros. Si el Señor viene y todavía estamos vivos, pues vamos a ver cómo aquellos que partieron en el Señor son atraídos, como cuando el imán atrae, ¿no? Son atraídos. Y luego nosotros, como dice la palabra, también seremos levantados y transformados para poder estar para siempre. Y allí se cumple esa última parte que dijimos del plan que menciona Pablo en el capítulo 8 de Romanos, la glorificación. Porque en ese instante es que se va a producir justamente ese cambio. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 50 al 54, dice algo maravilloso también. Dice, porque esto digo, hermanos, estamos hablando ahora del arrebatamiento, ¿no? Estamos hablando de esa experiencia. Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no pueden entrar en el cielo, no pueden entrar en la presencia de Dios. Dice, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, es como dijimos antes, no todos van a pasar por la experiencia de la muerte, pero todos vamos a pasar por la experiencia de la transformación. Los que han muerto serán transformados en un cuerpo viviente y glorioso, y nosotros que vivimos vamos a experimentar la experiencia gloriosa de la transformación en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, que esto de carne y hueso será transformado en un cuerpo de gloria. En un momento, dice el versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque sonará o se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, ya con un cuerpo que no se va a corromper jamás, y nosotros, los que estamos vivos para ese tiempo, si es que fuera así, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal haya sido vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Amén, ahí está. Se cumple la palabra escrita, se cumple la promesa. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No podrá retener. Dice que hay una hermosa promesa, hay una hermosa promesa. Cuando el Señor dijo que iba a edificar su iglesia, hay una frase allí, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Usted sabe lo que es el Hades? Hades y Seol son dos palabras que significan lo mismo, Seol en hebreo, Hades en griego, y significa morada de los muertos. Es donde van las almas de los que mueren. Es decir, simboliza la muerte. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia,
porque la iglesia no morirá. Pero la iglesia no es el templo, no son las columnas, no es lo edilicio, no son las instituciones, no son las denominaciones. La iglesia somos nosotros, somos los que pertenecemos a la iglesia como miembros, como piedras vivas. ¿O no es así? Claro, claro. La iglesia no perecerá, porque si bien por un momento pareciera que la muerte triunfa, así como sucedió con Cristo, parecía que la muerte había triunfado sobre la vida, pero Cristo al tercer día se levantó de entre los muertos. Amén, hermanos. Y dice que es primicia de los que durmieron, fue hecho. Es decir, que así como Cristo se levantó de entre los muertos, nosotros, si tenemos que pasar por la experiencia de partir y de morir, un día el Señor nos levantará de la misma manera. Hay un texto muy hermoso en la carta a los Romanos que dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también nuestro cuerpo mortal por su espíritu que mora en nosotros. Me parece un trabalengua, pero es así reza el texto. Y digo, qué hermoso. Así como el Espíritu Santo levantó con poder a Jesucristo de entre los muertos, un día ese mismo poder del Espíritu de Dios levantará a aquellos que han partido y transformará a aquellos que estén vivos en el tiempo de la venida de Cristo. ¿Está usted seguro de estas promesas en el Señor? Si no las conocemos, podemos creer tantas cosas raras, porque viene, tocante a este tipo de cosas, hay tanta rareza que se dice, pero conociendo la palabra de Dios y viendo lo que dice la palabra del Señor, podemos estar seguros de que estamos firmes, anclados en las promesas y en la palabra del Señor para nosotros. Con respecto a la segunda venida de Cristo, esto es cuando Jesucristo regrese para vencer y destruir el poder del anticristo, destruir el mal y restablecer o establecer su reino milenial sobre la tierra. Amén. Se describe la segunda venida de Cristo en esos términos. Finalizando la época de la tribulación, al finalizar la tribulación, allí aparece el Señor. En Apocalipsis capítulo 19, los versículos del 11 al 16, dice algo muy interesante. Dice Juan, que fue el que tuvo la visión o la revelación de las cosas que iban a suceder. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel. Oh, qué casualidad. Fiel y verdadero. ¿Quién era este que montaba el caballo blanco que se llamaba Fiel y verdadero? Fiel es el Señor y Él es el verdadero, ¿no? En la primera carta de Juan dice que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y habla de la redención. Y su nombre es el Verbo de Dios. Este título, este nombre, lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 1. Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice, y este Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. El Verbo de Dios, ese nombre es el que realmente será expuesto. Y en el versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hay algunas cuestiones sobre este ejército, pero ¿sabe una cosa? Por la descripción que hace, nos damos cuenta que en este sentido nosotros seremos partícipes de esa segunda venida del Señor. Así como el Señor nos viene a buscar en el arrebatamiento, nos viene a buscar en el rapto,
y estaremos con el Señor. Cuando el Señor venga a la tierra, vendremos con Él a la tierra. Por eso dice que Él nos va a hacer parte de su reino. Si estamos en este momento dispuestos a sufrir con Cristo, el Señor nos hizo una promesa. El que sufre con Cristo también reinará con Él. Participaremos de su reino y vendremos con Él de la misma manera que el Señor viene. De su boca sale una espada aguda, la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones, y Él las guiará con vara de hierro, con autoridad. Y Él pisa el lagar del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Será un tiempo de juicio, después lo vamos a ver. Y el versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le parece? Qué maravilloso, ¿no? Por supuesto que vamos a estar nosotros en las dos. En la primera, siendo arrebatados y siendo levantados, transformados en cuerpos glorificados para poder estar en la presencia de Dios y participar de las glorias celestiales. Y en su segunda venida vendremos con el Señor. ¡Aleluya! Gloria sea el nombre. Vendremos con Él. No estaremos aquí mirando cuando viene, sino que vendremos con el Señor, y esa es la promesa y es lo que enseña la palabra del Señor. Usted está consciente de todo esto, que lo que dice la Biblia es una realidad, es una verdad, pero hay que diferenciar las dos venidas. ¿Por qué es importante que podamos diferenciar? En primera instancia, hay quienes no diferencian esto. Hay algunas doctrinas que no diferencian esto y algunas posturas en que de alguna manera dicen que la iglesia va a pasar por el tiempo y el período de la tribulación. Si el arrebatamiento y la segunda venida, que son las dos manifestaciones del Señor en el último tiempo, fueran un mismo evento, como se pretende decir o enseñar, en algunos casos, entonces los creyentes tendrían que pasar a través de las terribles cosas que van a pasar en la tribulación, los juicios, las copas de la ira de Dios, ¿o no es así? Han leído el libro de Apocalipsis, ¿no? Del capítulo 6 en adelante, ustedes ven los juicios de Dios y todo lo que va a ocurrir hasta que realmente aparece el Señor. En 1 de Tesalonicenses 5:9 dice algo que nos da claridad sobre esta situación. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. La palabra ira generalmente cuando está relacionada con las cosas finales, con las cosas escatológicas, se refiere a juicio. Es como un sinónimo la palabra ira de la palabra juicio. Cuando dice el día de la ira de Dios, dice el día del juicio de Dios. ¿Amén? Entonces, porque no nos ha puesto Dios para juicio, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted ha alcanzado la salvación por medio del Señor Jesucristo? Entonces usted no está esperando el día de la ira de Dios. ¿O no es así? No. No, nosotros ahora hemos conocido la salvación a través de Jesucristo. Por algo el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 1 de la carta a los Romanos dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no hay juicio, porque el juicio que debía caer sobre nosotros, el Señor tomó nuestro lugar allí en la cruz y a través de la fe en la obra redentora de la cruz hemos sido libres, perdonados, justificados y ahora podemos estar en la presencia del Señor. Ahora podemos gozar de esta bendición. No estamos esperando el día del juicio. Estamos esperando realmente que el Señor cumpla su palabra y sus propósitos, pero hemos alcanzado ya la salvación. Sí, algo quiero agregar con respecto a la salvación. Sí, el día que el Señor nos venga a buscar, el día que se manifieste el Señor en las nubes y seremos arrebatados, seremos levantados, allí se cumplirá en manera efectiva la redención total de nuestra vida. Oh, pastor, pero ¿cómo? ¿Ya nos fuimos redimidos? Sí, espiritualmente. Pero este cuerpo no está redimido todavía. Este cuerpo es de carne y hueso.
La naturaleza que cargamos tiende ¿hacia dónde? Hacia abajo, hacia el pecado. Pablo habla de esto y dice que tenemos que cargar este cuerpo, ¿no? ¿Quién me librará, dice Pablo en el capítulo 7 de la carta, de este cuerpo de muerte? Pero sabemos que un día, cuando el Señor se manifieste y nos venga a buscar en ese encuentro, allí el Señor nos dará la victoria y la redención completa. Y este cuerpo de carne y hueso, esta naturaleza carnal y humana, será transformada en una naturaleza gloriosa para poder estar en la presencia del Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Dios nos ha preparado para salvación, dice claramente, en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esto en el entorno, este versículo y esta palabra, en el entorno, en el contexto de la carta que le envió a la iglesia de la Odisea, amén. Perdón, a la iglesia de Filadelfia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, fíjese lo que dice el Señor a la iglesia fiel, porque la iglesia de la Odisea fue la iglesia infiel, pero la iglesia de Filadelfia fue la iglesia fiel. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mire, ¿de qué está hablando esto? ¿Cuál será esa hora de prueba para probar a los que moran sobre la tierra? La tribulación. Será ese tiempo que vendrá terrible, cosas y tan difíciles y tan tremendas como nunca se vieron en la historia de la humanidad ocurrirán en ese tiempo. Pero dice que el Señor nos habrá guardado, nos habrá librado de ese tiempo, porque estaremos en la presencia de Dios. Habremos sido levantados por la gracia de Dios en el arrebatamiento. ¡Qué maravilloso! El segundo tema, con respecto a hacer la diferencia, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, el regreso de Cristo no es inminente. Es decir, vieron que empezamos a decir Cristo viene pronto, Cristo viene, esto es como ojalá fuera hoy, pero si en realidad uniéramos estas dos cosas, tienen que ocurrir un montón de cosas todavía que están escritas en la Biblia y que van a ocupar quién sabe qué cantidad de tiempo. Porque tendríamos que esperar que todo lo que está escrito que tiene que suceder, suceda, incluyendo el tiempo de la tribulación y las cosas que van a ocurrir en ese tiempo. Y yo digo, esto no coincide con lo que el Señor le ha prometido a la iglesia, lo que le ha prometido. La tercera cosa, dice que al describir en la Biblia o ver la descripción que hace la Biblia del tiempo de la tribulación, especialmente en los capítulos del 6 al 19 del libro de Apocalipsis, no hay ninguna mención de la iglesia. ¿Usted vio al leer el libro de Apocalipsis que mencione la iglesia? ¿Que esté durante ese tiempo? No. Habla de la humanidad en general y habla especialmente del pueblo de Israel, porque tendrá Dios un trato especial con el pueblo de Israel durante ese tiempo. Pero no habla de la iglesia. Y si usted se pregunta por qué no, la Biblia no dice una sola palabra, es porque la iglesia no va a estar en ese tiempo. Es porque la iglesia estará en las bodas del Cordero. Es porque la iglesia estará disfrutando la comunión y la bendición de Dios y esperando el tiempo de la segunda venida para venir con el Señor a la tierra. Y esto es algo importante que podamos realmente tener en cuenta. Dios tendrá también un trato preferencial y particular nuevamente con Israel. En Romanos capítulo 11, hablamos mucho de Romanos porque es un libro tan completo, doctrinal y teológicamente, que habla prácticamente de muchos de estos temas. Romanos 11, 25 al 27, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, le habla a los gentiles, en cuanto a vosotros mismos. Y es esto, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Estamos en ese tiempo ahora. Estamos en ese tiempo
de la plenitud de los gentiles. Dios le ha abierto la puerta a los gentiles. Amén. A través del rechazo de Israel al Mesías, se le ha cerrado tal vez la puerta a Israel por el endurecimiento, en parte, pero se le abrió la puerta al pueblo gentil para que todo aquel que pueda creer no se pierda y tenga vida eterna. O como dice bien claro el Evangelio de Juan, que el Señor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, más allá del pueblo, a los gentiles, les dio potestad y les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, el tiempo de los gentiles. Pero dice algo maravilloso, hermoso, Pablo. Dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Qué maravilloso. Dios tendrá su tiempo, pero es un tiempo fuera del tiempo de la iglesia o del tiempo de los gentiles. La iglesia ya habremos sido arrebatados y estaremos en la presencia del Señor. Sí podemos decir que hay importantes diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor, pero vamos a ser muy específicos. Dice la Biblia que se van a encontrar con el Señor en el aire. El texto que leímos hoy dice que luego nosotros que vivimos y que hayamos quedado seremos arrebatados, juntamente con los que habían partido, en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, dice el texto. Es decir, que el Señor no va a tocar tierra. Amén. El Señor no va, que no es que viene y ya viene a la tierra. No, va a estar en el aire. Y allí nosotros seremos levantados para poder recibir al Señor en el aire. En cambio, en la segunda venida, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Y allí el Señor entonces sí descenderá. Ahora, leemos en Apocalipsis 19 y 2 versículos, 11 y 14. Y dice, entonces vi, dice Juan, el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y después dice el 14, que ese lo leímos antes, y dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí está. Esta imagen que tenemos en el libro de Apocalipsis muestra la venida del Señor, muestra realmente de qué manera vamos a volver con el Señor en la segunda venida, en el tiempo en que el Señor venga a la tierra. La segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación. Y esto es algo que bien claro lo enseña la palabra. Pero el arrebatamiento ocurre, dijimos, antes de la tribulación. Tenemos que decir que este último período de la tribulación, que corresponde a aquellas profecías, digamos, que estaban tan claras en la Biblia en tiempos de Daniel, cuando se habla de la semana 70, amén, de la semana 70, las 69 se cumplen hasta Jesucristo. Después viene un tiempo indeterminado, que es el tiempo de los gentiles, y cuando termina el tiempo de los gentiles, marcado por el arrebatamiento de la iglesia, comienza la tribulación o comienza el cumplimiento de esa semana 70 que profetizó Daniel hace tantos años atrás. Amén. En esa última semana, el arrebatamiento da comienzo a ese tiempo de 7 años de tribulación. Cuando termina la tribulación, en la famosa llamada la guerra de Armagedón, que termina no siendo tal guerra, porque el Señor viene y toma la victoria sobre todo, allí es que el Señor se manifiesta
y que realmente nosotros podremos disfrutar de esta bendición. Esto es algo importante. Primera de Tesalonicenses 5:9, lo leímos antes, confirma de que Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Tenemos que entender que esto es una realidad, aunque parece repetitivo, pero tenemos que grabar esto en nuestros corazones y saber cuáles son las cosas que van a suceder. Hay muchas veces que dicen, bueno, pero nosotros no sabemos lo que va a suceder, pero si no lo sabe es porque no leyó la Biblia. Y si no lo sabe, yo diría que está en un serio peligro, porque cualquiera que venga a decirle algo que no es correcto, usted no va a saber discernirlo. Pero si usted conoce la palabra del Señor, el espíritu de la palabra le va a dar la claridad para no dejarse engañar por ningún espíritu de mentira que ande volando por ahí. ¿O no está lleno de cosas extrañas? Entonces, miremos con atención y tomemos seguridad, porque esto es lo que realmente el Señor quiere para este tiempo. El otro tema dice que en el arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. ¿Liberación de qué? ¿De qué podríamos decir que se libra? Como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, ahí está. Nos libraremos de este peso. Y este es un acto de liberación, es un acto de bendición maravillosa. Hemos recibido liberación en nuestra vida, de nuestros pecados, ¿no es cierto? ¿Y cómo se ha sentido usted después de haber recibido una liberación del Señor? ¿Cómo describiría usted cómo se siente o cómo se ha sentido cuando usted vino al Señor lleno de problemas, lleno de pecados, lleno de cosas que no eran agradables a Dios, y cuando llega a la presencia de Dios y deja todas esas cargas y se arrepiente y el Señor lo limpia y perdona todos sus pecados? ¿Cómo se sintió? ¿No? ¡Qué descanso! Por eso es que cuando predicamos el Evangelio decimos, eso es lo que recibe la persona cuando acepta a Cristo. Venid a mí, dice el Señor, a todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué lindo. Y eso es lo que recibimos. Ahora, usted imagínese qué es lo que experimentaremos cuando, más allá de haber experimentado esta bendición, cuando conocimos a Cristo y cuando el Espíritu obra en nuestra vida, imagínese usted cuál será la experiencia cuando seamos librados de este peso. Amén, de muerte que es esta naturaleza humana. Que el Señor nos ayude para poder anhelar eso, ¿no es cierto? Un día el Señor nos despojará de esto y podremos experimentar la verdadera y completa y perfecta libertad y liberación en Cristo. ¿Qué le parece? ¿Está usted esperando eso? Amén. La obra está comenzada y es maravilloso lo que el Señor ha hecho. Pero fíjese que la Biblia dice que lo que hemos recibido en relación a la obra del Espíritu Santo es como un anticipo nada más. Dice que el Señor nos ha dado las arras del Espíritu, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es el anticipo. La obra completa vendrá cuando tengamos esta bendita y gloriosa experiencia. ¿Usted está anhelando esto? Con todo nuestro corazón estamos anhelando recibir esta bendición maravillosa. Y yo digo, qué hermoso que esto lo podamos realmente tener siempre presente en nuestros corazones. Amén. Que el Señor nos ayude para que esto sea una cosa totalmente real. Lo que podemos decir también, otra de las diferencias, es que en el arrebatamiento, la venida del Señor no va a ser visible para todos. Solamente quienes van a ver la venida del Señor y van a participar de esa venida del Señor y van a ser arrebatados. La iglesia, los creyentes. Pero el mundo no se va a enterar hasta que después que vean que hay una gran desaparición, ¿no? Como vieron que hemos visto tal vez algunas de las películas que han dado acerca de estos eventos y ¿no? Como dice la Biblia, serán dos, uno será tomado y el otro será dejado. Y habrá en un momento, pero no lo verán al Señor.
será para su pueblo. El Señor se manifestará solamente a aquellos que le están esperando. Los demás no se van a enterar hasta después que ocurra y vean que muchas de las personas ya no están. Amén. Que el Señor nos ayude para tener esto presente, porque realmente esta es la obra que el Señor hace. En un momento, dice, como hemos leído, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta seremos transformados. No es una cosa que es un proceso. El proceso hoy es el del crecimiento en la vida cristiana, el crecimiento en la edificación, pero esto no es un proceso. Cuando el Señor venga por los suyos, sonará la trompeta y los que están en la sintonía espiritual escucharán, los otros no la van a escuchar la trompeta. En un abrir y cerrar de ojos, significa un pestañeo, una fracción de segundos, se va a realizar esta obra maravillosa. La segunda venida será visible para todos. Cuando miramos en Apocalipsis 1:7, dice, aquí viene con las nubes, y dice, y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron también. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, dice, amén. ¿Y usted qué dice? Amén. Todo ojo le verá. Y acá notamos que son todos, ¿no? Los que le traspasaron, y aquí tenemos que entender que está haciendo una especial mención a aquellos que saben de qué se trata, especialmente el pueblo que rechazó al Señor. Pero también dice, y todos los linajes de la tierra, o sea, no solamente el pueblo de Israel, todos los linajes de la tierra le verán y harán lamentación, se darán cuenta de que este es el Cristo, es el Mesías. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 29 y 30. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Está hablando de los momentos finales del tiempo de la tribulación. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjense todo lo que va a estar ocurriendo, ¿no? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo, lo verán, la podrán ver. Y entonces lamentarán otra vez todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hay una diferencia notable entre una y otra. Y el último punto dice, la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de que ciertos eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Y hay una advertencia de parte del Señor a través del apóstol Pablo, que la vemos en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, que dice, nadie os engañe, traté de sintetizar el texto, aquí dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tiene que ocurrir, tienen que venir. Cuidado que nadie los engañe. Por eso es que esas doctrinas que dicen, no, pero esto no, eso del arrebatamiento, esto es una cosa que no tiene fundamento. Cuidado, que no nos seamos engañados. Se tienen que cumplir todas las cosas. Nosotros seremos arrebatados, pero estarán aquellos que tendrán que pasar por esta experiencia en la segunda venida de Cristo. Esa segunda venida de Cristo no acontecerá hasta que todos los eventos que el Señor ha indicado en la palabra se cumplan. En Mateo 24, del 15 en adelante, hay algunos versículos salteados, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, dice entre paréntesis, el que lea entienda, ¿no? Cómo se relaciona esa profecía con lo que va a pasar.
Entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes. El versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y ahí lo que leímos en el versículo anterior. Amén. Que todas las tribus de la tierra lo van a poder ver y harán lamentación. Qué importante esto, ¿no? En el arrebatamiento hay un concepto que es muy diferente a esto. ¿Cuál es? Y con esto es que quiero dejar este pensamiento, pero que esto quede latiendo en el corazón. El arrebatamiento es inminente. El arrebatamiento, la venida del Señor para buscar a su pueblo, puede suceder en cualquier momento. Y esto, créame, que hace una gran diferencia. No tenemos que esperar que se cumplan un montón de cosas que están escritas. Esto será para la segunda venida del Señor y está bien claro lo que va a ocurrir, pero después de las señales que el Señor dice que van a aparecer antes de la manifestación del Señor, y que lo que estamos viendo a nuestro alrededor es que justamente todo eso está ocurriendo, podemos decir que la venida de Cristo es, me gusta decirlo, inminente. Cristo viene ya, Cristo viene pronto. Y el cristiano realmente tiene que vivir como si el Señor viniera hoy. El creyente, aún en su experiencia diaria en relación con el tema de la venida de Cristo, tiene que realmente vivir como si verdaderamente hoy fuera el día de la venida de Cristo. Porque su vida tiene que estar preparada en conexión para que cuando el Señor aparezca en las nubes para buscar a su pueblo, ahí nosotros estemos en esa experiencia maravillosa, en esa experiencia gloriosa, que es el arrebatamiento, que es el rapto de la iglesia. Quiero terminar con un versículo muy conocido de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 en adelante, salteando algunos. Y dice, sabiendo, después en su casa lo lee todo junto, porque es muy rico todo el texto. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá, y vendrá sin previo aviso, como ladrón en la noche. En el versículo 17 dice, así que vosotros, otra vez, oh amados, sabiéndolo de antemano, sabiendo lo que dice la palabra, guardaos, estén atentos, cuidado, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigamos de nuestra firmeza en la palabra, en las promesas, en la doctrina, en el Evangelio de Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Amén. Gloria a Dios. Lo último que quiero decir está relacionado con algo que dicen 3 versículos del final del capítulo 22 del libro de Apocalipsis. El versículo 22, 2 versículos. Dice el versículo 17, Juan, que es el que recibe la revelación, dice, el Espíritu, ¿con qué? ¿Cómo está escrito esa palabra Espíritu? Con mayúscula. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu de Dios. El Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? Perdón, ¿quiénes somos la esposa? Somos nosotros, es la iglesia de Cristo. Entonces Juan dice, mire si esto fuera, ahora Juan está hablando de este arrebatamiento, de este encuentro con el Señor, ¿no? Él está hablando de esta esperanza que lo mueve y dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. El que da testimonio de estas cosas, ¿quién es el que da testimonio de estas cosas? Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. El que da testimonio de que esto es así, el que testifica de que este es el mensaje real, dice ciertamente, esa es una afirmación, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, esto lo responde Juan, ven Señor Jesús. Yo diría que ese debe ser nuestro clamor permanente. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Amén. Diga ven. El Espíritu y la esposa son una sola cosa acá. Están en una misma frecuencia de comunión. Porque el Espíritu es el que prepara a la esposa para ese encuentro con el Señor. Y el Señor dice, el que da testimonio de esto, dice, vengo en breve. Nuestra respuesta, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Se anima a decirlo fuerte esto? Amén, sí, ven Señor Jesús. A ver, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Lo dice de todo corazón? Póngase de pie. Lo decimos de nuevo, dígalo de nuevo de todo corazón. Únase al apóstol Juan. Seguramente el corazón de Juan estaba henchido de la presencia del Espíritu y hay algo que lo mueve de una manera pero maravillosa y él dice estas palabras a las que nos queremos unir, pero en esa frecuencia espiritual. Amén. Y decimos todos entonces, amén, sí, ven Señor Jesús. Alabado. Dele gloria a Dios. Dele gloria al Señor.